solamente nomás como para que entiendan cómo puede uno emanar una polémica, ¿sí? Miren, arranquemos solamente con el balance, ¿sí? Denótese qué está pasando ahí. Ahí uno ve dos cosas interesantes, ¿sí? ¿Cuál sería la primera? Sin miedo. Estamos trabajando, sin miedo. ¿Ustedes qué ven ahí? Pues los activos han ido aumentando conforme pasa el tiempo. Perfecto, exactamente. Mire, los activos han venido incrementándose. Mire que uno ve que en el 2017 tenían 295 y en el 2021, o sea, menos de 5 años, o sea, tienen ya 3 millones. Entonces, eso es un jalonazo muy fuerte en cuanto a la expansión que uno quiere tener como empresa. Punto uno. Punto dos. Pero ¿qué conllevó esa expansión? ¿Qué conllevó esa expansión? Miremos el patrimonio. La respuesta está ahí. Por qué todo crece? Creció pasivos, creció activos, pero no creció el patrimonio. Entonces, ¿qué pasó? Que se endeudaron mucho. Más que endeudarse, ¿qué conlleva el endeudamiento? ¿Por qué me endeudo yo? Esa es Ah, la para pregunta. por el flujo de caja, de pronto Claro, no tenían suficiente para operar, entonces empezaron a claro. endeudarse. El flujo de caja. O sea, yo puedo tener mucho flujo de caja, pero no siempre el flujo de caja que yo tengo es debido a mi parte operacional. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Mire, la respuesta está acá. La respuesta está en la operación. Entonces, mire lo que está pasando con la operación. A pesar de que yo empezaba vendiendo 472 y 5 años después empiezo a vender tan siquiera, en este caso, 1.000 millones. O sea, estoy vendiendo prácticamente un poco más del doble. ¿Sí? ¿Qué pasó con mis estructuras? Mire que conllevó a que yo tuviera una parte donde me fue muy mal, y si usted va a ver el año 2018, 2019, 2020, los años son pésimos, inclusive el 2020 es el más pésimo de todos. Y mire que a pesar de ser tan productiva, mire las ganancias que se obtuvieron. ¿Usted cree que una empresa que mueva casi 1 billón de plata, es posible que solamente se gane 100.000 millones de pesos? Mire que el punto de esta empresa fue el desgaste operacional. ¿Qué quiere decir? Vender tiquetes baratos sí es interesante, pero en la medida que usted es productivo. Pero cuando usted deja de ser productivo, pasa lo que pasa en el 2019, el 2020, que las pérdidas son tan altas que te comes el patrimonio. Y cuando te comes el patrimonio, pues te sobreendeudas y cuando te sobreendeudas, posiblemente entonces la empresa va a quedar, ¿sí? Inactiva. Y eso es lo que estaba pasando. Si ellos no buscaban soluciones amplias para mirar cómo vender más, ¿sí? Entonces no va a servir como empresa. Por eso ellos urgían la manera de que unirse con Avianca, porque como Avianca tiene o tiene, ¿sí?, la mayor proporción de clientes en Colombia, unirse a las dos implica unir esfuerzos o unir inversiones para poder generar este último escenario, que es un escenario que solamente se da con productividad. Inclusive ese escenario que ustedes ven ahí, ¿sí?, ellos tuvieron 2 años, 3 años muy malos, pero por ejemplo, de uno se pasó 7 años y medio buscando el escenario que está viendo ahí y que en este momento lo tiene. ¿Por qué pasa? Cualquier cambio de los ingresos de ese escenario genera utilidades potenciales, potenciales. Entonces, mire que con productividad se puede salir. El problema es que cuando no la hay, existen crisis financieras y manejos financieros. Entonces, denótese, polémica, hay muchas. Entonces, polémica financiera total. Mire, por ejemplo, la relación de los pasivos corrientes con los activos corrientes. Si usted coge acá, y yo tengo un activo corriente de 307, pero a la vez tengo un pasivo corriente de 703, mire lo que está pasando. Mire.
que está pasando es que soy ilíquido. Soy ilíquido. Me regalan un minutico, por favor. Me regalan un minutico, por favor, acá. Vale. Sí, un minutico, por favor. Hola Mario, cuéntame, ¿cómo vas? Eh, ¿Qué pudo adelantar? Dice algo, mire que a través del tiempo, mire solamente el corto plazo cómo se ha evolucionado. Mire que la crisis se veía llegar o no. Mire, si yo en el 2017 tenía en este caso un valor positivo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es el manejo de este tipo de cosas. Voy a poner aquí como este colorcito, como que se vea como otro color. Puede ser este. Mire que yo venía de tener unas liquideces interesantes y mire que la liquidez se fue de alguna manera desgastando. Y mire que cuando la liquidez llega al punto que se está desgastando, eso es debido por varios fenómenos. Aquí hay dos fenómenos claros. Entonces mire que uno puede brindar esa polémica. ¿Cuál sería la polémica? Pues la polémica de liquidez es clara, por ejemplo, en esta empresa. Hay que ver si sus empresas a liquidez se da o no se da, o si los ingresos han sostenido, o si el patrimonio viene aumentando o no, sí o no. Todo ese tipo de estructuras que son las partes básicas que uno analiza en una empresa, de ahí parte todo ese tipo de polémicas. Entonces, simplemente cuando uno dicta una polémica, uno dice, ¿por qué está pasando eso? Entonces, la polémica puede ser si está desgastando el patrimonio a pesar de que los activos están aumentando, ¿sí? ¿Y qué conlleva? Conlleva a que como la estructura operacional, ¿sí? La idea es tener la del 2021, pero en el 2020, 2019, 2008 fue tan grande, ¿sí o no? Está conllevando a que esa toma de decisiones está desgastando no solamente el patrimonio, sino también la caja, y que prácticamente la desgastó. Estamos en menos 406. Entonces, para llegar a ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos con ese modelo que hacemos con el modelo KIAP. La idea simplemente es decir que la empresa, descripción de la empresa, formular una pregunta promediadora, en este caso cuando usted detecta una causa y detecta, en este caso, unos efectos, ¿sí o no? La pregunta es simplemente, queremos saber qué pasa con los efectos. ¿Qué tal si, por ejemplo, acá buscando un socio estratégico de tal manera de que me pueda dar un aporte para poder generar, ¿sí? O unir sinergias para seguir produciendo y buscar que la utilidad sea mejor. O si buscando aportes o buscando refinanciar, por ejemplo, en este caso a los proveedores o los acreedores, yo podría volver esta situación de los 406 y tirarla a largo plazo, que es lo que normalmente hacen las empresas de low cost, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen es trasladar las fuentes de financiamiento a los proveedores en el largo plazo por el volumen de ventas que están generando en el año. Entonces, mire que no puede partir polémicas. Ahí ya partí una polémica, ahí generé ya una descripción y entonces buscamos unos gap y unas causas raíces. Por ejemplo, un gap puede ser, hombre, miremos el de la liquidez, a ver qué tal. El problema será de liquidez, o el problema será de arrendamiento, o el problema será de productividad. A ver, miremos acá. Aquí el problema está muy claro, ¿sí o no? ¿Cuáles son las causas raíces? Las causas raíces están en el debilitamiento de los últimos 3 años de la estructura.
Y no solamente el debilitamiento, sino no encontrar la estructura adecuada. Entonces, eso es una causa raíz. Y que eso que conllevó al desgaste financiero, ¿sí o no?, de los proveedores, y que eso está conllevando que hoy en día la productividad que generó, que es muy buena, ¿sí o no?, no sea la suficiente para poder atajar la liquidez. Mire, allá nombré unos 3 o 4 gaps: liquidez, rentabilidad, productividad y endeudamiento. Y ya hay algunas causas raíces. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Lo que queremos nosotros es que usted inicialmente mire los estados financieros, mire la información y diga, bueno, esto tiene problema, no tiene problema, o esto qué tal, o esto si está bien o no. Desde el punto de vista de nosotros, de la tesorería, ¿sí? Mire que ya les voy a compartir inclusive la presentación de la profe, para que miren esa parte donde ella ve esa visión holística, donde dice, vea, que hay muchos problemas que pueden darse, no solamente en la estructura operacional, sino también en la estructura financiera y de inversión. Y entonces uno lo que hace es simplemente inicialmente mira una problemática y ya a través de lo que nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver indicadores, vamos a analizar posiciones, vamos a analizar estructuras y ya con eso vas a ir mejorando la toma de decisiones en cuanto a la parte financiera. ¿Listo? No sé si con este tipo de acercamiento les queda un poco más claro lo que tenemos que trabajar ahora o entregar ahora en el KIAP. Mario. Ah, bueno, lo que estaba ahí, bueno, lo que yo les facilité a ustedes ahí, sí, fue una polémica, ¿sí o no?, que se establece muy general en cuanto a la parte de tesorería, ¿sí o no? Que normalmente cuando las empresas ya conllevan a tener las cosas más claras y más organizadas, normalmente lo que uno establece para llegar a esos equilibrios y a esos óptimos es crear los planes de tesorería. ¿Y qué es crear un plan de tesorería? Es buscar, ¿sí o no?, qué tipo de recursos se pueden dar a través del tiempo en cuanto a la empresa se refiere. Y que cuanto esos recursos a través del tiempo se van a dar, se dan debido a qué, a los capitales de trabajo que se manejan. Capitales de trabajo tales como los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que esos van a ser el motor, ¿sí o no?, de los capitales de trabajo de lo que tiene una empresa. Entonces, esos capitales, pues nosotros los vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver los capitales, vamos a ver el capital operativo, el capital financiero, el capital tributario, el capital neto, ¿sí o no? Todo ese tipo de cómo desmenuzar ese corto plazo. A mí lo que me interesa es que usted, con lo mucho o poco, ¿sí o no?, que tiene en este momento en finanzas y lo que conoce en finanzas, qué tanto interpreta en lo que se está viendo en los estados financieros. Porque se interpreta, ¿sí o no?, están 4 personas, 2, 3 o 1, están viendo, ¿sí o no?, varias polémicas. Ahora, si el problema es que no sabemos interpretar los estados financieros, entonces ahí donde tenemos que coger de pronto las presentaciones, ¿sí o no? Y esa última que estamos viendo en el día de ayer, donde están los estados financieros, y esos te van a ayudar a identificar cuáles son las operaciones de inversión, las operaciones de financiamiento y de operación que nuevamente se manejan en los flujos de caja. Y que esas variaciones conllevan a que yo pueda mirar qué es lo que está pasando realmente en la empresa. Entonces, no sé, Mario, en el sentido de la polémica de eso, pues creería que si te sirve algo ahí de polémica de lo que está ahí en el Excel, pues bienvenido. Si la falta de problemas es el manejo estratégico de las políticas de liquidez o de las políticas de cartera, pues también pueden ser. O si el manejo es más de direccionamiento estratégico, de que no se conocen, de pronto esa información y que lo que queremos buscar es los óptimos que se pueden generar, que esa es la última parte del direccionamiento estratégico. No sé si por ahí me hago entender un poco más. Bien. Ujú. Exacto. Ujú. O sea, lo que nosotros queremos en esta primera sesión es una especie pequeño de diagnóstico y levantar información. ¿Qué levantar información? Como necesitamos tomar decisiones. Entonces, necesitamos levantar la información, no solamente la competencia, sino de la empresa, una suficiente información para analizar, y que esa información que tenemos
nos dé a nosotros una visión de qué posibles problemas puede tener la empresa en cuanto a la parte financiera. Y que esos problemas vamos a verificar, a ver si de pronto lo que estás viendo, sí o no, es lo mismo que está la empresa aconteciendo, o que si lo que estás viendo de pronto no lo es. Entonces, es ahí que nosotros comenzamos a generar el conocimiento. La idea de practicar el conocimiento es conocer qué es lo que opinas vos, ¿sí o no?, con respecto a lo que estás viendo y a lo que te hemos entregado de material y lo que hemos entregado de polémicas. Por ejemplo, una polémica, no sé, alcanzaste a leer el caso mexicano que pusimos ahí con respecto a los estados financieros y al caso del problema de liquidez que tenía esa empresa. Ah, bueno. Entonces, lo que te invito es que vas a coger ese primer caso, incluso es cortico, tendrá así mucho 3, 4 páginas. Léete ese caso. Si vos te lees ese caso te va a dar como te va a brindar como opciones de mirar la empresa basado sobre polémicas financieras. Y sobre esa polémica, inclusive, vos puedes coger estados financieros y ver lo que él está diciendo ahí en el estado financiero, qué es lo que está pasando. Entonces, aquí la idea es aprender a interpretar y eso en la próxima sesión que tengamos presencial, vamos a aprender a identificar estructuras de los estados financieros y vamos a empezar a analizarlo desde el corto plazo, en este caso el aspecto de la tesorería. Entonces, Mario, ¿quedamos claros con eso, no? Dale, tomos, si cualquier duda que tengas, pues te invito a que, en el caso mío, pues puedas preguntarme si quieres por WhatsApp o algo así, yo te puedo dar como una guía de lo que queremos, ¿sí? Esto es de diagnóstico inicial. El trabajo lo vamos a comenzar ya en terreno, pues sería la próxima sesión que comencemos nosotros y se van a dar cuenta que va a ser hasta un poco más práctico y divertido. Profe, ¿nos puedes regalar por favor el número? Pues por lo menos yo no lo tengo, Ah, sí, entonces. 318-271-1057. Mira, ahí te facilito mi contacto. Espera a ver si lo Bueno, copié bien. entonces, no sé si Es conecté a... 318-271-1057. Sí. Ujú. Listo, gracias. Bueno, Ahora sí. ahora, con respecto a esta entrega que es cualitativa, ¿hay otra pregunta o no? Como para centrarnos ya en la parte de buscar la información financiera. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a la parte del KIAP. Pues yo no, profe. No. Bueno, no sé, el resto de los compañeros que estamos ahí, que somos poquitos, estamos bien en ese sentido. ¿Les parece o no? Ahora, si tiene más dudas, si que ahorita nos sentamos y miramos, pues, como el caso, ya caso particular. Entonces, sí, dale, miremos, sí. ¿Ustedes, cuál es la empresa que ustedes están trabajando? Camus, espérate que yo me acuerdo que por acá teníamos, yo les pasé a ustedes la de Camus, ya la vimos acá. Entonces, sí. Ujú, 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 ok. Ujú, bien. Ujú. Bueno, en esa parte de lo que nosotros manejamos, ¿sí o no? Esa es como la parte estratégica de la tesorería, ¿sí o no? Nosotros cuando vemos variables, vemos desde varios puntos de vista. Pues un punto de vista es el del dimensionamiento estratégico, que tiene que ver con, en este caso, tres grandes aspectos. Uno que tiene que ver con la planeación estratégica, otro con el análisis del entorno, ¿sí o no? Y otro con las políticas o el manejo interno que se le da adentro de la empresa. Eso en cuanto a lo que es el manejo de la estrategia, o sea, eso es la parte de la estrategia, ¿sí o no? Ahora,
En cuanto a los de abajo, que son los elementos de la política de liquidez, los de cuentas por cobrar y por pagar, ¿sí o no? Y las barreras de aprendizaje, ¿sí o no? El último es netamente de conocimiento, ¿sí o no? O sea, es netamente de poder enfrentar problemas y cuáles problemas pueden tener las empresas en cuanto, en el caso tuyo, me decir, hay que revisar las operaciones, listo. O sea, yo tengo que revisar lo que es el ciclo, ¿sí o no? Entonces, ahí ya nosotros podemos trabajar directamente a cada uno de esas causas raíces que tienes allá. Pero cuando vemos, por ejemplo, los elementos de la política de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿sí o no? Y los elementos de las políticas que están en la parte superior, que son las políticas de liquidez, la pregunta es cuáles aspectos vas a abordar, ¿sí o no? Si vas a abordarlo desde el punto de vista de los componentes de la estrategia, que pueden ser en este caso el manejo de las políticas de demandas de fondos, o lo voy a establecer desde el punto de vista de los pronósticos o del manejo financiero, ¿sí o no? O de los saldos mínimos que deben de tener en este caso en cada uno de qué, de esta política de liquidez a través de los capitales de trabajo. O si crees que de alguna manera el punto de vista son los saldos de efectivo o más bien las entradas o salidas de desembolsos que hay en cuanto al manejo de esta política, o crees que más bien desde el punto de vista del presupuesto de la venta o los presupuestos o el manejo, o si más bien por la falta del líder en estrategia que hay en ese manejo de la política? Entonces, lo que hace uno es escoger. Sí, no, es que la idea acá lo que estamos queriendo proponer es como que usted mira todos los puntos de vista que puede haber en una política de liquidez. No solamente es establecer y decir, hombre, yo quiero tener tanta cantidad de días de cartera o tanta cantidad de días de inventarios o tengo que tener tanta cantidad de días, por ejemplo, de pago de nóminas o de pago. No, aquí la idea es conocer desde todos los puntos de vista, ¿sí o no? ¿Cuál es el que usted cree que de pronto está fallando la empresa en el manejo de la política de liquidez? Si está fallando desde la misma estrategia o está fallando desde el mismo la ejecución o está fallando en el mismo control, ¿sí? Entonces, acá simplemente lo que usted va a hacer es señalar. Por eso, arriba, si vos ves en la parte de los cuadritos, mire que dice selección, ¿sí o no? Entonces, usted dice, ¿qué va a seleccionar? ¿Qué cree usted que cuál de todos esos indicadores claves del negocio se puede trabajar directamente en esas variables? Ahora, ya eso, claro, sí, usted ya decide en cuál de todos puede creer que de pronto no hay una definición muy clara de la información que tienes, ¿sí o no? Ahora, ahí es el punto de en qué información se debe de trabajar. Si eso que usted ve ahí es como un mundo total en cuanto al manejo de política de liquidez, la pregunta es saber en cuál de todos estamos o si no estamos en ninguno o si nos falta mucho para trabajar en eso. ¿Sí o no? Porque hay empresas que usted llega y dice, yo quiero ver, por ejemplo, si tenemos conocimiento de los saldos de efectivo que tenemos y usted dice, no, no los hay. No sabemos ni siquiera cuántos son los promedios o si el promedio ha aumentado o ha disminuido. ¿Sí o no? O si los flujos de cada futuro sí son suficientes para el grado de compromisos que tenemos nosotros. Mire que ya eso ya es una parte más operativa, ¿sí? Y ya nos tenemos que meter de lleno en esa parte operativa, pero ya eso se aleja de la parte que nosotros queremos, porque nosotros queremos que tener una visión de tesorería más holística. ¿En qué sentido? En que usted entienda, ¿sí o no?, qué tipo de problemas pueden existir directamente en cuanto a la empresa y qué podemos nosotros solucionar desde esa visión holística. Entonces vos decís ya ahí, Mario, entonces ya cuáles serían los gaps. Bueno, pueden haber gaps de conocimiento, gaps de organización. Nosotros directamente vamos a trabajar gaps financieros. ¿Qué quiere decir? O sea, que para el direccionamiento estratégico podemos buscar, ¿sí o no?, qué tipo de indicador nos serviría de unir esa parte que es cualitativa, unirla a la parte cuantitativa. O sea, yo, ¿dónde podría ver eso en la empresa? Entonces lo podríamos ver o con el crecimiento de las ventas, o lo podíamos ver con el crecimiento de las utilidades, o lo podíamos amarrar de pronto con la eficiencia que hay en los costos. No sé, tendríamos que mirar cuáles indicadores podemos ser claves en cuanto al negocio. Entonces, te vamos a decir, ¿qué indicadores hay? Pues nosotros en la información que otorgamos entregamos algunos ratios, entregamos algunos indicadores a los cuales usted le puede apuntar y que esos indicadores te pueden servir, sí o no, para que cuando cojas el indicador clave de desempeño del referente, por eso queremos la información financiera del referente, y queremos indicadores claves del negocio, que es lo que tenemos del negocio, entonces vamos a ver si las estructuras son iguales o no. Porque si me dicen que el sector tiene una liquidez de 1.5 y yo la tengo de 1.5, ¿crees que hay alguna brecha entre los dos?
Eso simplemente lo que estoy diciendo es proponga. Proponga a ver si de pronto lo que usted ve en los estados financieros o lo que le estoy entregando, sí o no, si realmente acontece con una polémica o no. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones. Vamos a ahondar en cada uno de esos gaps y vamos a ahondar y te vamos a mostrar un montón de gaps que se analizan en la tesorería y que esos gaps nos dan inicio y nos dan sensaciones de lo que está pasando con la empresa. No, no, nosotros solamente o sea, de los de conocimiento, motivación, esos son para averiguar las causas raíces, ¿sí o no? O sea, ¿qué podría estar pasando con el indicador internamente? Entonces, nosotros lo que inicialmente, para poder averiguar esas causas raíces, la idea es saber la percepción que tienes de la polémica y del gap que puede tener esa polémica. Si digo que la liquidez la voy a medir, voy a suponer algo, pues la voy a medir con la razón corriente. Entonces, yo quisiera saber si esa razón corriente, cómo puede aumentar o disminuir o cuál sería el óptimo. Porque si el óptimo es tener siempre, por ejemplo, 2 veces, ¿sí? Si ese es el óptimo, tener 2 veces, en este caso, de activos corrientes a pasivos corrientes, entonces la idea es saber si esas 2 veces para mí me sirven en mi operatividad. Si yo tener esa opción de tener solamente 2 veces más, ¿sí o no? Me ajusta a que la operación nunca va a tener problema. Porque si de pronto la bajo a 1.5 o 1.20, ¿qué tantos problemas puedo tener? Eso es como el análisis que uno hace. Ahora, vamos a entender de lo que usted me va a entregar a mí es una propuesta, ¿sí? Y que de aquí en adelante la tenemos que seguir mejorando, ¿no? Pero quiero escuchar tu propuesta, eso es lo que yo quiero. Quiero saber qué tanto interpretas y qué tanto estás viendo en lo que estamos entregando en este momento y lo que el módulo te propone, ¿sí o no? No solamente de indicadores y de información, sino de análisis en cuanto a lo que vamos a generar. ¿Sí estamos más claros, Mario? No. Listo, perfecto. De todos modos, entonces, bueno, entonces, chuleamos ahí entonces el grupo de Mario. No sé si tiene el grupo de Mario alguna otra pregunta. Ok, bueno. Entonces, voy a seguir con las otras 2 personas que ya me han dado acá como información. Quedamos pendientes en un grupo número 4, que era el grupo de Leikin. ¿Ahí le dije bien o no? Leikin, sí. Sí, señor. Bueno, de Leikin, entonces, me decías que ya tenían claro cuál era la empresa competidora, ¿sí o no? Pues tenemos varias opciones, Listo. Vamos pero a pues mirar. queríamos mirar